¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué algunas personas, grupos e incluso naciones enteras prosperan, mientras que otras se quedan atrás? Es una de las grandes preguntas, ¿no? Bueno, en este análisis vamos a explorar una idea fascinante del libro Discriminación y Disparidades de Thomas Sowell, que nos da una perspectiva completamente diferente para entender este rompecabezas. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el enigma de por qué hay tantas diferencias. Luego nos meteremos de lleno con la idea central, el poder de los prerequisitos. Después veremos cómo se aplica esto a personas y a países, entenderemos por qué el éxito es tan esquivo y al final sacaremos algunas conclusiones importantes. Y arrancamos con la primera parte, el enigma de las disparidades. La gran pregunta, ¿por qué los resultados son tan desiguales? Pensemos en esto por un momento. ¿Por qué hay diferencias pero tan marcadas en los logros, ya sea entre personas, entre grupos o incluso entre naciones enteras? Es que no parece ser algo distribuido al azar, ¿verdad? Tiene que haber algo más. Históricamente, la conversación casi siempre se va hacia dos lados. Por un lado, está la idea de que todo se debe a diferencias genéticas, algo innato. Por el otro, la explicación es que la causa es la discriminación de unos grupos sobre otros. Son como las dos grandes respuestas. Pero, ¿y si hubiera una tercera perspectiva? Una que nos ofrece un camino completamente distinto. Y eso nos lleva directo a la segunda parte, el poder de los prerequisitos. Suena un poco técnico, pero van a ver que es una idea muy potente, casi matemática, para entender el éxito. Ok, ¿qué es un prerequisito? Sencillo, es algo que necesitas sí o sí para que algo funcione. Y aquí viene lo más importante, la clave de todo esto. No sirve de nada tener casi todos, tienes que tenerlos todos. A ver, para que esto quede súper claro, hagamos un pequeño juego mental. Imaginen que para lograr algo, lo que sea, se necesitan 5 cosas, 5 prerequisitos. Y digamos que la chance de tener cada uno de esos requisitos es alta, 2 de cada 3, o sea, un 66%. Bastante bueno. Pero ojo, para tener éxito necesitas los 5, no 4 ni 3, los 5. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que eso pase? Pues multiplicamos 2/3 por 2/3 por 2/3, 5 veces. ¿Y cuál es el resultado? Apenas un 13%. Esto es lo alucinante del asunto. Aunque la probabilidad de cada pieza por separado sea alta, la chance de tenerlas todas juntas se cae por los suelos. O sea, estamos hablando de una probabilidad de fracaso de casi el 87%. Esto nos dice algo fundamental. El éxito no es algo que se reparta parejo. Por su propia naturaleza, es algo escaso, asimétrico. Ahora vamos a llevar esta idea al mundo real. Tercera parte. Individuos, un inicio desigual. Veamos cómo funciona esto en la vida de las personas. Miren este dato, que viene del famosísimo estudio de Terman sobre genios. Aquí estamos hablando de gente con un coeficiente intelectual altísimo, en el 1% superior. Uno pensaría que todos tendrían un éxito similar, ¿no? Pues no. Fíjense la diferencia. El grupo de los 150 más exitosos consiguió 98 títulos de posgrado. Y el grupo de los 150 menos exitosos, solo 8. La diferencia es abismal. Queda claro que la inteligencia era un prerequisito, pero para nada era el único. Y aquí va otro factor que a lo mejor no esperaríamos, el orden en que nacemos. Estos son datos de Francia. El 18% de los hijos únicos terminaron la universidad. Comparemos eso con los que nacieron en quinto lugar o después, solo un 7%. Y pensemos que, en teoría, comparten los mismos genes, el mismo ambiente en casa, el mismo nivel económico. Pero algo tan simple como ser el primero o el último parece que marca una diferencia real. Este gráfico lo deja todavía más claro. ¡Es increíble! En familias de 5 hijos, el mayor tenía más probabilidades de ser finalista para una beca de mérito que sus otros 4 hermanos juntos. Esto es potentísimo, porque de nuevo, ¿cómo explicamos esto solo con genes o con discriminación externa? Estamos hablando de la misma familia. Claramente hay otros factores en juego. Bueno, ya vimos el nivel individual. Ahora, ¿qué pasa si escalamos esta idea al nivel de países enteros? Vamos a la cuarta parte. Naciones, una historia de cambio. Pensemos en Escocia. Por siglos fue uno de los lugares más pobres y más rezagados de Europa. Imaginen que en el siglo XIV un varón ni siquiera sabía escribir su nombre.
Pero, de repente, algo cambia. Adquieren ciertos prerequisitos clave, como la alfabetización generalizada. ¿Y qué pasa? Bueno, de repente, Escocia nos da a Adam Smith, a David Hume, a James Watt, figuras que cambiaron el mundo. Fue una transformación total de su destino. O veamos otro caso muy ilustrativo. Durante mucho tiempo, la presencia de intelectuales judíos en la ciencia era casi nula. ¿Por qué? Principalmente porque tenían prohibido el acceso a las universidades. Se les negaba un prerequisito fundamental. ¿Pero qué pasó cuando esa barrera se quitó? ¡Boom! Su contribución se disparó, tanto que para la segunda mitad del siglo XX recibieron un porcentaje increíble de los premios Nobel en ciencias. Simplemente se les dio acceso al prerequisito que les faltaba. Y así como se pueden ganar prerequisitos, también se pueden perder. El ejemplo de China es tremendo. Por siglos fue la nación más avanzada del planeta, y por mucho. Pero en el siglo XV, su gobierno tomó una decisión fatal: cerrarse al mundo. Pensaron que no tenían nada que aprender de los bárbaros, y al hacerlo, perdieron un prerequisito vital: el intercambio de ideas. ¿El resultado? Mientras Europa despertaba con el Renacimiento, China se quedó estancada, y con el tiempo, perdió su liderazgo. Ok, hasta ahora hemos hablado de personas y de naciones, pero este patrón va mucho más allá. Entramos a la quinta parte. El éxito es naturalmente asimétrico, y vamos a ver ejemplos del mundo de los negocios y hasta de la naturaleza. ¿Quién no conoce la historia de Kodak? Por 100 años fueron los reyes absolutos de la fotografía. En su mejor momento tenían más de 145,000 empleados. Eran un gigante. Tenían todos, absolutamente todos los prerequisitos para triunfar en el mundo de la fotografía de rollo. Y fíjense, todavía en el año 2000, cuando ya existían las cámaras digitales, las de rollo se vendían 4 veces más. Kodak seguía en la cima de la montaña. Parecía intocable. Pero miren lo que pasó apenas 5 años después. Un giro de 180 grados. El mercado digital explotó y el de rollo se vino abajo. Un solo prerequisito, uno solo, cambió. La tecnología y el imperio de Kodak, que duró un siglo, se desmoronó. Se fueron a la bancarrota. Todo por no adaptarse a un nuevo prerequisito. Y si creen que esto es solo cosa de humanos, piénsenlo de nuevo. La naturaleza funciona igual. ¿Sabían que más del 90% de los tornados del mundo ocurren en un solo país? ¿O que en África caen más rayos que en Europa y Asia juntas? ¿O que una sola laguna en el Amazonas tiene 8 veces más tipos de peces que todos los ríos de Europa? Está claro, ¿no? Los resultados desiguales no son la excepción, son la regla. Y todo esto nos lleva a la última parte, la número 6, implicaciones, más allá del dogma. Bien, ya vimos la teoría, los ejemplos. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? La gran idea que podemos sacar de todo esto la resume a la perfección el historiador David S. Landes con esta frase: el mundo nunca ha sido un campo de juego nivelado. Y es que es así. Los prerequisitos para el éxito, ya sean geográficos, culturales, históricos, sencillamente no están repartidos por igual. Nunca lo han estado. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta muy importante. Si aceptamos que las grandes diferencias no significan automáticamente que hay discriminación o que hay una inferioridad innata, sino que pueden ser el resultado natural de que se necesitan muchísimos factores para triunfar, entonces, ¿cómo cambia eso nuestra forma de pensar? ¿Cómo deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para ayudar a quienes están en desventaja? Quizás la clave está en identificar y proveer esos prerequisitos que faltan. Es una idea para quedarse pensando, ¿no creen?